¿Qué hablamos? Sí, bueno, del diccionario, me encantaría que me contara, ministra, bueno, este era un sueño acariciado por usted golpeó muchísimas puertas para conseguir los fondos, para tanto para hacer la compilación como para después poder imprimir, ¿no? Entonces, ¿cómo se siente usted hoy? Bueno, cuando trabajamos un patrimonio inmaterial, lo que sentimos generalmente es el apremio en cuanto a recursos financieros para sostener los proyectos. Ese es un gran desafío porque implica también despertar la sensibilidad y compromiso de otros sectores como los que manejan la hacienda pública, ¿verdad?, para lograr mayor inversión. Hemos luchado en ese sentido y hemos sido escuchados tanto desde el Ministerio de Hacienda como también fuimos comprendidos por organismos cooperantes, ¿verdad?, que en este caso señalamos justamente a PNUD con varias de sus agencias para conseguir los recursos y seguir con este trabajo de documentación lingüística inicialmente, que se traduce en una obra de referencia que es el diccionario. Hoy que llegamos hasta esta comunidad y entregamos a la primera destinataria, que es la comunidad, donde queremos, deseamos, soñamos con la revitalización de esta lengua en mayor peligro de extinción, una lengua en estado crítico de las 19 lenguas indígenas, es la lengua guaná. Llegar hasta la comunidad y entregar el diccionario básico con traducción al guaraní, al castellano, para nosotros es un día realmente significativo, un día valioso, porque vimos también la alegría de la comunidad de recibir su lengua escrita, su lengua fijada, guardada en un diccionario. Sabemos que es un diccionario básico, probablemente no recoja todas las palabras de guaná, pero ante la situación crítica y ante esta situación de tanta amenaza que pasa esta lengua y esta cultura, esto es un sueño concretado, un sueño largamente acariciado tanto por la comunidad como por la Secretaría de Políticas Lingüísticas, y significa mucho. Significa también recuperar la confianza de la comunidad que esperaba un producto tangible como esto, y también significa que es un instrumento que puede ser utilizado en el proceso de revitalización lingüística, que es la otra gran tarea que solo puede darse en la comunidad con la participación activa de los miembros de la comunidad. Recuperar hablantes es una meta a largo plazo. Es un resultado incierto. Nosotros no podemos garantizar que esta lengua un día volverá a hablarse en esta comunidad. Ese es un sueño, ¿verdad? Pero nos anima justamente la esperanza de esta comunidad, las abuelas, el líder y los miembros, los niños a quienes vemos pronunciando ya algunas palabras, les escuchamos y vemos entusiasmo en ellos. Entonces eso nos da también la esperanza de que un día la lengua guaná pueda recuperar hablantes en la nueva generación y ellos puedan sentir el orgullo de hablar una lengua propia y recuperar referencias culturales de esta lengua que probablemente en muchos casos también se hayan perdido, porque ellos sufrieron el desplazamiento territorial y allí también la referencia cultural se ha perdido bastante, pero en este esfuerzo de recuperación de la lengua hay un esfuerzo de recuperación de la cultura y ya vamos notando su autoimagen positiva, un empoderamiento de los miembros de la comunidad. Eso nos anima demasiado. Hoy llegamos con el diccionario. Mañana quisiéramos inaugurar otra obra material que es el nicho lingüístico, un centro cultural, un espacio físico donde las abuelas tengan sus comodidades, equipadas con las tecnologías que faciliten el aprendizaje de esta lengua, porque esta lengua debe ser aprendida por la nueva generación. Y ese diccionario es una base, es una fuente, es un material de referencia y luego puede traducirse en diversos tipos de materiales, en otros soportes audiovisuales,
tecnológicos, digitales, que pueda también incorporar el buen aprovechamiento de las nuevas tecnologías que nos permiten hoy día guardar, registrar, documentar una lengua. Con todas esas esperanzas, todos esos significados simbólicos, todo eso nosotros estamos depositando en este proyecto, que hoy se entrega un producto, pero también vemos en perspectiva muchos otros nuevos proyectos que puedan surgir, y abrigo la esperanza de que la Secretaría de Políticas Lingüísticas, no importa quién esté al frente en la titularidad de esta institución, lo importante es no perder de vista el objetivo misional de esta Secretaría en el marco de la Ley de Lenguas, que establece una responsabilidad al Estado paraguayo de preservar las lenguas y sobre todo asistir a las comunidades que tienen la lengua en peligro de extinción, como es esta, la comunidad Río Apa del pueblo Guana. Sí. Y muy brevemente, sabemos que hay otras 5 lenguas que están en peligro de extinción, tal vez no tan agudo como la comunidad guaná, que solamente tenía 4 abuelitas, una falleció este año, no, el año pasado. Pero ¿cuál es el estado de las otras lenguas y qué debe hacer Paraguay para conservar esta gran riqueza cultural que está detrás de un idioma? Tenemos, por ejemplo, la lengua manjuy del Chaco. La lengua manjuy podemos hallarla viva en más de una comunidad. No es como el pueblo guaná, que tiene un asentamiento en una única comunidad. Allá tenemos 3 comunidades más otras 3, ¿verdad? El problema en el pueblo manjuy tiene mucho que ver con el contacto interétnico y el corte en la transmisión intergeneracional. Entonces la generación adulta no está transmitiendo a niños y jóvenes la lengua, y ahí está el riesgo. Pero tenemos más hablantes. Acá tenemos abuelas que tienen en la memoria, en esta comunidad guaná, y guardan en su memoria, pero no hablan su idioma. En este pueblo manjuy todavía hay hablantes, entonces más esperanza. Se debe proseguir el trabajo de documentación lingüística. Allí tenemos trabajos ya sistematizados y publicados en formato audiovisual, y también un diccionario básico. Pero todavía se debe trabajar, sobre todo con el Ministerio de Educación, el proceso de enseñanza en la lengua propia, porque cuando también un miembro del pueblo manjuy asiste a una escuela de habla nivaclé o de otra lengua indígena, entonces también ocurre ese desplazamiento lingüístico desde la propia escuela. Entonces también allí hay proyectos articulados que debemos emprender con la Dirección General de Educación Escolar Indígena, con la que siempre estamos trabajando. Todavía hay grandes desafíos, ¿verdad? Con el pueblo Sanapaná hemos tenido las primeras llegadas. Ellos están trabajando también un diccionario propio. Esa es la esperanza de los pueblos y los referentes lingüísticos, de fijar por escrito su lengua, de consensuar su alfabeto, de tener un diccionario, aunque sea de traducciones. Un día tendrían que tener su diccionario monolingüe también, ¿verdad? Eso con el pueblo Sanapaná. Con el pueblo Angaité tenemos un diagnóstico sociolingüístico y varios proyectos también que requieren documentación lingüística. Como siempre hablamos, la problemática de los pueblos indígenas es integral. Entonces nosotros vamos buscando la lengua, queriendo documentar la lengua, pero hay muchas otras necesidades insatisfechas, y entonces saltan a la vista, y a veces se priorizan la satisfacción de esas necesidades básicas que tienen que ver con salud, educación, alimentación, ¿verdad? En muchos casos, ¿verdad? Donde la naturaleza es hostil, no da para producir. Entonces muchas veces también el trabajo por las lenguas se debilita a veces, se debilita el interés, porque hay un interés mayor de sobrevivir y satisfacer necesidades básicas. Así que articular esfuerzos con los otros organismos y entidades del Estado es un buen camino.
para buscar satisfacer esas necesidades básicas y a la vez, como la lengua es transversal a nuestra vida y a todas nuestras actividades humanas, a la vez ir documentando y recuperando esa lengua. Con el pueblo Abá Guaraní estamos llegando también, ¿verdad? Las primeras llegadas. Con el pueblo Tomarajo estamos trabajando el diagnóstico sociolingüístico y creo que por ahí tengo todas las lenguas, ¿verdad? Guaná, Mancuy, Sanapaná, Tomarajo, Abá Guaraní y Angaité. Son las 6 lenguas en peligro de extinción. Con todas ellas, luego del consentimiento previo, libre e informado, trabajamos con ellos el tema de un diagnóstico sociolingüístico desde los referentes y luego el proceso de documentación, sea en formato de audio, audiovisual, y luego si se traduce en una versión impresa, siempre eso causa mucha alegría a los hablantes, tener una publicación, porque es como ver la lengua escrita y eso es significativo siempre para los hablantes y los promotores de las lenguas propias. Es necesario en el caso de las lenguas indígenas en peligro de extinción la promoción de la lengua en la propia comunidad. Eso significa recuperar el orgullo y una valoración positiva que muchas veces se pierde y se desplaza, ocurre el desplazamiento lingüístico a favor de otras lenguas que gozan prestigio, como ocurrió en la comunidad Río Apa, desplazamiento a favor del guaraní por el entorno comunitario guaraní hablante. Hacia el Chaco el desplazamiento ocurre a favor del castellano o el portugués u otra lengua, el alemán u otra lengua indígena dominante. Entonces, en primer lugar, el empoderamiento del hablante para ser leal al uso de su lengua. Solo usando una lengua puede sobrevivir y superar toda la barrera, sobre todo cuando no hay corte, ¿verdad? En la transmisión intergeneracional, una lengua tiene esperanza de supervivencia. Entonces eso, sobre todo un empoderamiento del propio hablante, una promoción dentro de la comunidad, y eso implica contar con la adhesión de los líderes, los referentes lingüísticos, los educadores, los promotores culturales. Luego, hay que trascender esa comunidad. Hay una sociedad nacional envolvente, mayoritaria, que desconoce en muchas ocasiones la riqueza de esta diversidad lingüística. Una gran tarea y una gran campaña de promoción de esta diversidad lingüística es un esfuerzo también permanente de la Secretaría, pero nos faltaría invertir más y llegar a través de todos los medios, especialmente esos medios privados de comunicación, lograr también la adhesión en este decenio internacional por una fuerte campaña para que la sociedad nacional no indígena comprenda el valor de la rica diversidad lingüística, despierte una sensibilidad hacia estas lenguas y culturas y genere un compromiso, porque hay muchos prejuicios que nosotros tenemos que deshacer, muchos estigmas, ¿verdad?, hacia los pueblos indígenas, y eso lleva solo a una discriminación. Y nosotros debemos, los paraguayos no indígenas, debemos comprender que tenemos mucho que aprender de los pueblos indígenas y mucho que acompañar y apoyarles en este proceso de preservación de sus propias lenguas. Ministra, y dígame, salúdeme en guaná o alguna palabra que a usted se le haya quedado de su investigación. Bueno, en realidad en lengua guaná solamente manejo una palabra que tiene que ver con el líder, que es Ambieski, ¿verdad? Y entonces no puedo saludar en guaná, ¿verdad? Soy bilingüe guaraní-castellano. En realidad esa es mi tarea, aprender una lengua indígena. Y ese también ese es un eje, un compromiso que necesitamos también desde el ámbito más académico. Hoy escuchaba un ofrecimiento de una universidad de abrir un espacio para la enseñanza. No hay una universidad que tenga una cátedra libre siquiera sobre lenguas indígenas. Seré la primera alumna en estudiar alguna lengua indígena que para nosotros es como una lengua extranjera y tenemos aquí mismo en nuestro propio territorio, ¿verdad?
Así que solamente algunas palabras sueltas, pero sí me faltaría ponerme a estudiar del propio diccionario que hoy presentamos. Gracias, ministra, muy amable. Muy bien.